Recuerdo a duras penas, entre lo negro y lo claro, entre lo que algún día pasó y lo que, con miedo, me atrevo a pensar que podría repetirse. A mí no pienso volver a cruzar ese camino, pero sí a otros viajeros. Era de noche, una noche tan oscura que las antorchas apenas se alumbraban el sendero de tierra por el cual mis pies andaban. No podía ver más allá de mis manos, aun si intentaba acercarlas a mi cara. El ambiente era frío, frío y húmedo. Se sentía como el caminar dentro de una corriente de agua y hielo, en la que el viento zarandeaba violentamente las aguas y te obligaba a buscar refugio en el asedio de una roca o de un tronco caído. A lo lejos de la tormenta crepuscular pude ver unos destellos cuadrados que parecían provenir de una lejana construcción a unos kilómetros arriba de la montaña oriental de la cordillera del sur. Jamás la vi y, aunque fui a buscarla de nuevo, nunca pude encontrarla. Viajaba yo en un peregrinaje pesado con destino a la ciudad de Sani, la más bella a mi parecer de la raza de los Engos, con bibliotecas rectangulares de mármol, incrustaciones de oro y formas de rombos y círculos entrecruzados que pavimentaban las calles. Desde la ciudad humana de Cajo, mi burro y yo transportábamos un poco de cañas de vido, esas que se usan para curar las hinchazones de las manos. Vendería lo que había sobrado en la plaza de la tercera muralla redonda de la ciudad. El viento gritaba con esos aullos propios que provocan su jugueteo entre los árboles. Era como estar en medio de una manada de lobos, lobos hambrientos acechando con sus ojos de fuego entre la oscuridad. Mi burro relinchaba, porque en su vida no pudo experimentar una tormenta tan agitada como la de esas horas nocturnas. Y, para ser honesto, yo tampoco. Mis ropas de lana estaban empapadas y mis botas de cuero se sentían como un espacio pantanoso y espeso. Subí la montaña para pedir refugio de la tormenta, pero una sensación de inquietud e intranquilidad me embargó al dar el primer paso a su dirección. A la mitad, mis manos sangraban por las cortadas de las piedras y mi calzado, que tanto me había costado, se rompió como papel por los deslices que tuvieron que soportar. De pronto, escuché susurros provenientes de mi espalda y luego otros cuantos del cielo oscuro. Tuve miedo porque el hombre al que le indagué por la ruta alternativa me advirtió de cosas extrañas que sucedían en este sendero de piedra. Pero estábamos en guerra contra los cebabos. Todo por una maldita reliquia perdida que los azules larguiruchos proclamaban como suya y culpaban a los hombres de su desaparición. Así no podía tomar el camino del bosque Apse, ese por el que cotidianamente caminaba como ruta de seda desde mis 15 años. Faltaba poco. El castillo podía ya distinguirlo con más claridad. Eran dos torres gruesas y llenas de ladrillos grisáceos que se levantaban en medio de una muralla protegida, a su vez, por otra muralla de cercas metálicas oxidadas. Un sendero semejante a una serpiente se dibujaba hasta llegar a la puerta metálica. Los truenos hicieron lo suyo, los relámpagos alumbraron la edificación y las voces que pude escuchar más atrás se revolvieron en mi cerebro y se filtraron en él como espesa bruma, en cantos melancólicos y chillidos. Estaban y dejaron de estar, venían y se iban como las olas del mar de Adua, pero las confundía con el silbido del viento o los mugidos de los animales y los búhos. La lluvia cayó con más fuerza. Mi pobre compañero de viaje yacía muerto del cansancio, herido de igual manera por las afiladas rocas que descendían y golpeaban sus pezuñas. Me atreví entonces a cruzar la verja,
no sin antes intentar comunicarme fallidamente con el lord de esas tierras. Algunos árboles secos eran víctimas del aguacero y otros arbustos marchitos se ahogaban en los charcos de fango que inevitablemente el clima formaba. Debió ser un hermoso lugar en sus días de gloria, pensé. Cerré tras de mí el cerco metálico con ayuda de un rechinido y un golpe de cincel. Me deslicé a la puerta agarrando la soja que amarraba la mandíbula de mi asno, y con cierta cautela miré hacia los cielos esperando que algún hombre ya tuviese información de mi llegada. Nadie, en ninguna de las arqueadas ventanas arriba cuyo fulgor enceguecía. Levanté mi puño y toqué suavemente al tiempo que llamaba un sirviente o un mayordomo tímidamente. Absoluto silencio, un silencio de muertos, un silencio de fantasmas, uno en el que el hombre más valiente arrancaría a correr. Toqué nuevamente, esta vez suplicando un poco de piedad a un pobre comerciante viajero, y, sin haber terminado mi súplica, la puerta de madera reforzada con hierro se abrió copiosamente. Procedí a dar las gracias al sujeto que, sin precaución, se dio la seguridad de su castillo hasta que yo pudiese arroparme entre sus muros. Del mismo modo, nadie apareció para recibirme. Empujé con la punta de mis dedos el roble que me impedía el acceso, y ante mis ojos una oscuridad profunda, más aterradora que la de afuera, se proyectó hacia mí, y experimenté de nuevo las voces aterrizar en mis oídos, como si se tratara de demonios o brujos rezándole a una entidad extraña, y, al final, la suave melodía y canto de una mujer, una jovencita, que tarareaba algo que arquetípicamente escuché en otra vida, pero eran imaginaciones mías, lo eran, porque había recibido un golpe en la mañana de un hombre cuyo cambio había sido robado y me culpaba por ello. Entré con mi vestimenta goteando, pero dejé a mi burro afuera amarrado a la reja negra y mohosa por temor de no ser del agrado a mi anfitrión. Quería hablar con su majestad para poder pedir asilo en su granero y pasar la noche allí con mi fiel compañero de carga. Llamé a mi señor con una voz quebrada y moribunda, pero no se escuchaban ni pasos arriba ni cantos de ceremonia para los dioses en algún lado. Discurrí entre las paredes del castillo mientras me despojaba del agua que escurría sobre mi cuerpo. Retratos viejos y chamuscados por el tiempo colgaban como tesoros familiares en medio de algunas antorchas que botaban ceniza y humos delgados. Su aceite se había secado. Afuera la tempestad aumentó de manera considerable. Por fin encontré algunas antorchas iluminadoras en el pasillo a la derecha y al final de este un pequeño salón con una hoguera prendida bajo una chimenea de lo que parecía ser granito pulido. Di gracias a los dioses. Dejé mis ropas extendidas a lo largo sobre la luz que aterrizaba en aquel suelo de madera lujoso y procedí a cunclillarme para recibir el calor del fuego. Un par de minutos transcurrieron según lo que las imágenes de mi mente pueden distinguir. Pude oír entonces con claridad las voces de muchos hombres y mujeres cantar y rezar a los dioses como es la costumbre entre los adoradores fieles de Segeo, nuestro Dios creador, el Señor del universo. Me apresuré a buscar su lugar de origen con una antorcha recién encendida en mi mano derecha. Caminé descalzo sobre las tablas de lo que parecía ser enebro y deambulé por el castillo 1 o 2 horas hasta que sentí que ese canto se hacía más fuerte y nítido.
Llegué a la base de la segunda torre, la más alta al norte del castillo, y en sus entrañas pude ver una escalera de caracol que terminaba en una especie de sótano alumbrado por fuegos naranjas, fuegos como el atardecer, como el sol. Decidí bajar y presentarme ante ellos, aquellos dueños tan amables y compasivos. Pero cuando la escalera finalizó, me encontré en un balcón de piedra que reposaba sobre dos columnas gruesas y blancas como la leche. Ni a la izquierda ni a la derecha existía una manera de bajar al gran salón que se extendía como único en aquel castillo. Allí encontré una escena que al principio me pareció majestuosa, pero que luego me llenó de miedo y unas ganas inapelables de huir. En el recinto se hallaban unas 50 personas vestidas de una túnica marrón parecida a la de los monjes de los templos de los guardianes, pero con una marcada diferencia. Estas túnicas tenían ese dibujo plateado que era tan temido y tan profano. La marca de Sitsuno, el señor de lo negro, el portavoz del caos errante dentro del universo. Sin duda debí haber salido corriendo al instante, pero no lo hice. No lo hice hasta que fue ya muy tarde. Me quedé combatiendo esas ganas de huir porque quería veía con morbo el cuerpo desnudo de la jovencita que sobre el suelo y con los brazos extendidos a los lados se hallaba. Debajo de ella reposaba una cruz dibujada con la sangre seca de caballos, una cruz de 4 intersecciones que iban desde la línea más pequeña arriba de la cabeza de la joven hasta la más larga en sus pies. Era un símbolo de invocación, el símbolo de invocación de esa extraña entidad. Las voces eran, los murmullos, las risas, las carcajadas de jactancia. Eso era lo que yo escuchaba mientras me dirigía a ese castillo del demonio, como si me atrajeran desde el principio de mi pisada. Quizás eran los días de viaje lejos del calor de mi esposa y sus deseos sexuales lo que me obligó a quedarme e inspeccionar el hermoso cuerpo sedoso de aquella muchacha de cabellos rojos. En medio de canciones, la muchedumbre extendía sus brazos a los cielos y luego los bajaban rítmicamente, mientras se paseaban alrededor de la joven en la mitad de la sala. Aullaban, pregonaban palabras prohibidas que por temor y una cobardía exagerada no puedo pronunciar, y jamás pronunciaré, hasta que los días de mi muerte me las hagan olvidar. Entonces, un hombre de la edad mía, aún en sus quizás 50, dio un paso al frente y ordenó el corte relampagueante de los coros al extender una mano que agarraba un cuchillo con el mismo símbolo aberrante. Un segundo seguidor caminó a su encuentro y se posicionó frente a su rostro. En sus palmas se hallaba un polvo del color de la cal, y mientras susurraba algún verso que no alcancé a oír, lo esparció por el cuerpo de la joven, acariciando sus senos desnudos, su vientre y sus muslos firmes. Por un momento, por una fracción de tiempo deseé ser aquel hombre misterioso que se deleitaba con la piel tersa de una virgen. Los pregones ahora se reactivaron luego de unos minutos de receso, con más intensidad, con más inquietud, salvajes, bajo las antorchas amarillas de aceite, bajo el candelabro de oro colgado en el techo y junto a mi presencia escondida detrás de vigas de ladrillo.
Ahí, en ese sótano decorado de símbolos extraños que nunca vi, de olores de incienso denso y sangre seca pegada por todos lados, justo ahí, el sacerdote que parecía ser el líder de la orden alzó su cuchillo sobre su cabeza y se arrodilló junto al cuerpo untado de polvo blanco. Con un ademán de centello, el cuchillo se clavó sobre la parte baja del cuello y la muchacha de ojos vendados pareció salir de una especie de trance inducido. Un grito de mujer, un alarido, un chillido de dolor, lástima y miseria, horror y sonidos chocantes de espadas se convirtieron ahora en los dueños del salón, desplazando hábilmente a los cantos sacerdotales y de invocación. El cuerpo de la joven no reaccionaba a las laceraciones, parecía estar parapléjico, pero juro haberlo visto moverse antes de que le aplicaran aquel polvo. Ahora la joven suplicaba con devoción la libertad que le habían arrebatado, pero su garganta se atoraba con la espesa sangre que de ella misma emanaba. El lord del castillo ahora bajó hasta el vientre del cuerpo en proceso de desangrarse y trazó desde la punta del seno derecho una línea en diagonal hasta el inicio de la pierna izquierda. Y entonces escuché lo que nadie debería escuchar. Un llamado, una oración de presencialidad, una invocación al ser más horroroso del universo. Setsiema semowejo tetro yersimetpo. Heliekda, Heliekda, despierta de tu sueño, hermoso y sempiterno. Un temblor sacudió la montaña y todos los hombres y mujeres que abajo se encontraban apenas si pudieron mantenerse en pie. Yo mismo tuve que agarrarme del muro muy fuerte. Percibí que el castillo se desquebrajaría como una cáscara de huevo. De repente, una bola de luz de un color verdoso apareció en la mitad del salón y la habitación se empapó de ese esmeralda amarillento. Los rostros serios de los que cantaban yacían tan estupefactos como yo y como cualquier vulgar que hubiera prestado atención a lo que después ocurrió. La luz se hizo más resplandeciente y los sonidos de voces se transformaron en trompetas, en clarinetes y en cítaras. De inmediato, algo viscoso, algo de aspecto al calamar, a los monstruos dibujados en antiguos libros de hechicería, se asomó en medio de la esfera, como si esta fuera una especie de portal a un lugar desconocido y distante. Entonces penetró. Lo que sea que se hallara al otro lado quería entrar a este mundo. Disparó sus tentáculos y estos chocaron contra las paredes del domo. Luego se arrastraron como gusanos con vida propia y enroscaron a algunos de los presentes que, al verse agarrados, comenzaron a gritar por piedad. Fue ahí, en ese instante de sucesos macabros y ruidosos, donde pude ver cómo ese ser monstruoso y de maldad infinita devoraba uno a los presentes, como si hubiese pasado siglos de haber comido, como si lo hubieran despertado de una siesta de milenios ininterrumpida. Los huesos, las pieles, la sangre, todo podía oírse como era triturado por una mandíbula enorme. Gritos de agonía ahogados de dolor en su propia saliva era lo que se podía oír. Uno a uno los casi 50 monjes o seguidores de esa cosa sucumbieron ante los miles de tentáculos de variados tamaños y longitudes. Estos los arrastraban para ser objeto de alimento. Cuando solo el sacerdote supremo quedó, un ojo de serpiente sobre un cuerpo parecido al de un pez de color caqui y palidez hundida, lleno de llagas y cortaduras, de estrías y erupciones de piel, se dejó ver, como queriendo inspeccionar la seguridad del portal por el cual cruzaría. Al hombre su aspecto se le transformó. Pareció haber envejecido casi el triple de su edad en unos segundos.
Se retiró la toga y mostró su cuerpo desnudo, un cuerpo raquítico y de piel estirada sobre los huesos encorvados y doblados. De su espalda sobresalían 3 tentáculos verdes parecidos a los de los pulpos, que hasta ahora habían permanecido oculto bajo las vestimentas de sacerdote. Fue en ese momento que caí sobre mi espalda atónito y anonadado. Me levanté para salir de allí apresuradamente, sin antorcha, sin ropas que me cubrieran, con tropezones y un cuerpo tembloroso. Creí que era el fin del mundo cuando al llegar a la entrada principal del castillo me di cuenta que el cielo estaba pintado de aquel color esmeralda y que de él una columna de luz amarilla bajaba y se mantenía frívola e inamovible sobre la torre norte del castillo. La tempestad era ahora un huracán de sonidos estridentes y metálicos, una masa de violentos toques de oboes y chelos, una mermelada de gritos provenientes de más allá de las estrellas y de los mundos posiblemente habitados. Era como escuchar a los muertos, era como estar atrapado en una algarabía de niños, de infantes y de suicidios. Los pocos árboles secos se vinieron abajo incendiados y las paredes del castillo se agrietaron con el ocurrir de un segundo temblor y el rugir guturesco de una bestia. Estaba justo debajo de mis pies y yo no encontraba a mi burro, solo la soga rota. Había escapado seguramente, se había ido y me había dejado a morir sola en el sur de Abamonia. Entre zancadas y caídas, entre trastabilleos y gateadas, bajé la montaña que se desmoronaba, olvidando mis ropas exteriores en la chimenea. Justo cuando llegaba ya al sendero, grandes rocas comenzaron a desprenderse y caían como meteoritos, como el granizo de las épocas acayas y primigenias de la tierra, cuando todo era caos y violencia. Grandes trozos que chocaban con otros trozos más grandes de rocas y que se fraccionaban, se rompían como las gotas de lluvia al estrellarse contra los charcos de los caminos pedregosos. En ese momento, mientras yo miraba aterrorizado el cielo verdoso y las nubes amarillas decoradas con relámpagos celestes, algo golpeó mi cabeza, en la parte baja de mi nuca. Debió ser una roca. Me estrellé y con el rostro besando el sendero sumido en oscuridad burbujeante y grasosa, me quedé dormido. Al despertar era de mañana. Mis brazos y piernas estaban tiesos por la helada del amanecer. Apenas si podía moverme. Me puse de pie para sobarme la cabeza e intentar orientarme. Veía un poco borroso, como intentar abrir los ojos debajo del agua, pero podía distinguir la forma de las cosas, la forma que nos moldea. Y allí estaba muerto, mi burro, acicalado por el peso de monumentos de granito, con las vísceras esparcidas a lo ancho del suelo y con las plantas de vido regadas y untadas de su rojo escarlata.